Vamos a hablar del código genético. Varios experimentos han sido clave para descifrarlo. Hoagland y Samechnik descubrieron que los aminoácidos eran activados cuando se incubaban con ATP y la fracción citosólica del hígado. Los aminoácidos se unían a una forma de ARN soluble y termoestable, que se denominó después tRNA, y formaban un aminoácido tRNA. Este proceso era catalizado por la aminoácido tRNA sintetasa. Crick se preguntó de qué forma se podía transcribir la información genética de 4 letras a la información contenida en las proteínas, un lenguaje de 20 letras. De esa forma se confirmó el tRNA adaptador, que traduce la secuencia nucleotídica de un mRNA a la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Un codón es el triplete de nucleótidos que codifica un aminoácido específico. El código genético es sin solapamiento, eso se verá más tarde. El primer codón determina la pauta o marco de lectura. Nirenberg y Massey descubrieron numerosos mRNAs artificiales, llevando a cabo una asociación de que cada triplete de bases iba con su aminoácido correspondiente. Fue clave en estos experimentos la polinucleótido fosforilasa descubierta por Severo Ochoa. Nirenberg y Leder permitieron conocer cómo los ribosomas aislados fijaban un aminoácido tRNA en presencia del polinucleótido mensajero sintético. Los resultados de muchos experimentos con polímeros artificiales permitieron la asignación de 61 de los 64 codones posibles. Los otros 3 se identificaron como codones de terminación. El significado de todos estos tripletes es lo que denominamos la tabla del código genético, establecida en 1965. Yo voy a hablar de las características del código genético. Como hemos dicho en el apartado anterior, ha dicho nuestra compañera, se descubrió que el código genético no presentaba solapamiento, que es el marco de lectura que se establece cuando comienza la traducción de una molécula de RNA mensajero y se mantiene durante la lectura del mensajero completo. Si este marco de lectura inicial se desplaza, todos los codones cambiarán en este punto y por consiguiente el resultado será una proteína sin sentido. Algunos codones tienen secuencias especiales, que es como el codón de inicio, que es AUG, que es la señal más común del principio de las cadenas polipeptídicas. También codifica residuos de metionina en posiciones internas de polipéptidos. Luego están los codones de terminación, que son UAA, UAG y UGA, que normalmente señalan el final de síntesis de un polipéptido, pero estos no codifican para ningún aminoácido conocido. Luego, posteriormente, está el marco de lectura ORF, que es una secuencia de nucleótidos al azar, que hay uno por cada 20 codones en un marco de lectura. ¿Vale? Y este se denomina marco abierto de lectura porque corresponden a genes que codifican proteínas, pero en un marco de lectura muy abierto. ¿Vale? El código genético también es una de sus características, que es degenerado, que puede ser especificado como más de un codón, por lo que se dice que es degenerado. Y es también universal, porque se establece igual en casi todas las especies, salvo alguna excepción. Balanceo de la tercera base. Cuando un aminoácido es específico por varios codones, la diferencia está en la tercera base. Un ejemplo es la alanina, cuyos 2 primeros codones son G y C, y el último puede variar entre U, C, A o G. El anticodón es una secuencia de 3 nucleótidos, reconoce un codón de ARN mensajero y forma puentes de hidrógeno con el codón. Si el anticodón del ARNT reconociese un solo codón, las células tendrían un ARNT diferente para cada codón de un aminoácido. Por eso el ARNT tiene un nucleótido inosinato, que es una base poco frecuente en la hiposantina, y que puede formar puentes de hidrógeno con 3 nucleótidos diferentes, U, C o A. Tras el análisis de este apareamiento, Crick llegó a la conclusión de que la tercera base de los codones se apareaba de forma débil con su anticodón y que éste a su vez lo balanceaba. Y así surgió la llamada hipótesis de balanceo de Crick. Las 2 primeras bases del codón forman pares fuertes y son responsables de la especificidad del código. También dice que la primera base del anticodón se aparea con la tercera del codón y que esto determina que el número de codones que serán reconocidos por el ARNT. Así pues, si la primera base es G, C o A, reconocerá solo un codón y será muy específica. Si por otro lado las dos primeras bases fueran G o U, reconocerá 2 codones y será menos específica. Y si por otro lado reconociese I, reconoce los 3 codones.
Cuando una aminoácido es específico por varios códones diferentes, los códones que difieren en cualquiera de las dos primeras bases requieren RNT diferentes. También dice que para que se pueda producir la traducción del total de los 61 códones se requiere un mínimo de 32 RNT, 31 si se utilizan para codificar los aminoácidos y 1 para el inicio. En la síntesis de proteínas, los ribosomas y los ARN transferentes son muy importantes. Los ribosomas son orgánulos formados por dos subunidades que contienen ARN y proteínas en la superficie. Al ribosoma se le considera un ribocima por tener ARN con capacidad catalítica. A través de las dos subunidades pasa ARN mensajero mientras el ribosoma se mueve en la traducción. Los ARN transferentes pueden actuar como adaptadores en la traducción. Son pequeños y la mayoría tiene un residuo de guanilato en el extremo 5' y la secuencia CCA en el extremo 3'. Se requieren al menos 32 ARN transferentes para reconocer todos los codones de los aminoácidos. En 2 dimensiones, los puentes de hidrógeno de los ARN transferentes forman una hoja de trébol con 4 o 5 brazos. 2 de esos son fundamentales para la función de adaptador. El brazo del aminoácido lleva un aminoácido específico esterificado por su grupo carboxilo al grupo hidroxilo 2' o 3' del residuo A del extremo 3' del ARN transferente, y el brazo del anticodón contiene el anticodón. Los brazos restantes son el brazo D, que contiene el nucleótido dihidrouridina, y el brazo TC, que contiene ribotimidina y pseudouridina. La ribotimidina no se encuentra normalmente en el ARN. El proceso de síntesis de proteínas se divide en 5 fases: activación de aminoácidos, inicio, elongación, terminación y liberación, y plegamiento y modificación posttraduccional.